A continuación, Comunidad Mujer Virtuosa. Mujeres valientes son incontables, pero tú las superas a todas. Comunidad Mujer Virtuosa de la Parroquia Santa María, Zona 17, presenta su programa Mujer de carácter más preciosa que una perla. Qué bendición el día de hoy nuevamente estar con ustedes. Gracias a Dios por este nuevo día. Gracias porque hoy podemos compartir este programa con cada uno de ustedes. Muchas bendiciones, saludos a cada uno de los que están en casa, a nuestros amigos, familiares, hermanos y toda persona que, pues gracias por sintonizar este programa, por verlo a través de este hermoso canal que es de gran bendición, Canal Jesús TV. Y también donde ustedes pueden ver el programa por YouTube o lo pueden ver por Facebook. Así que sean bienvenidos todos y qué bendición el poder el día de hoy tener el privilegio de compartir con cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a tener un programa especial, pero antes vamos a iniciar, pues como siempre, este programa pues poniéndolo en las manos del Señor. El tema de hoy que vamos a tratar se llama heridas del pasado. Así que te damos gracias, Señor, por este día, porque tú eres el que nos tiene aquí este día para compartir lo que tu palabra nos indique, lo que tu palabra nos enseñe. Gracias también porque nos das la oportunidad de compartir a través de este bendecido canal. Ponemos en tus manos todo lo que vamos a compartir, lo que vamos a practicar a través de tu palabra el día de hoy. Y gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues vamos a entrar ya al programa. Hoy tenemos algo muy especial, tengo una invitada conmigo y ella es Nelly Corado. Se las presento para que ustedes pues a través del programa la van a ir conociendo. Hoy ella está conmigo para compartir su vida, parte de su testimonio, donde ustedes van a también poder tener la oportunidad de que muchas veces a través de que alguien más comparte, pues de repente nos sentimos identificados de alguna manera. Para eso son los testimonios. Entonces el día de hoy pues vamos a hablar de ese tema hermoso que a la vez nos puede llevar a tener una vida plena o podemos decidir quedarnos donde estamos, pero cada uno de nosotros decidimos qué deseamos o qué queremos hacer con la ayuda de Dios. Entonces, como el tema se llama heridas del pasado, pues herida es tratar con crueldad, dureza, desconsideración a una persona o un animal o no darle los cuidados que necesita. Entonces, imagínense si esto es lo que es prácticamente lo que provoca prácticamente el daño que hacemos a otras personas, imagínense a los animalitos, cómo nosotros podemos cuidarlos y protegerlos para no hacerles daño y cómo nosotros siendo hijos de Dios e hijas de Dios, pues lógicamente necesitamos más cuidado, necesitamos el respeto, necesitamos ese amor para darnos unos a otros, pero nunca maltratarnos, nunca insultarnos, nunca tener la falta de respeto por un ser humano. Pues vamos a entrar al tema y pues como les decía, ella es Nelly Corado y pues vamos a iniciar pues que ella nos comparta quién es y parte de su vida. Vamos a ir ahí compartiendo por partes. Nelly, bienvenida al programa. Muchas gracias. Buenos días, María Claudia. Buenos días a todos, a los hermanos y hermanas y amigos y amigas. Es un gusto para mí estar aquí y es una bendición de Dios poder compartir contigo y con aquellos que siguen el programa, ¿verdad? Para que sigamos testificando de que somos hijos e hijas de un Dios grande, maravilloso,
que siempre está con nosotros en todos los días de nuestra vida, cuando hemos decidido seguirlo, ¿verdad? Así es. Bueno, pues compártenos, Nelly, empecemos por tu niñez. ¿Cómo fue tu niñez? Bueno, pues afortunadamente tuve una madre maravillosa, una abuela maravillosa, con tradición, con fe, de esa fe impactante, rezadoras ambas, y esa tradición fue en la familia. Entonces pues puedo recordar mi niñez con mucha, era muy rigurosa en el sentido, ¿verdad?, que teníamos que estar al día, teníamos que estar en la misa, teníamos que estar en los rezos. Mi mamá rezadora de toda su vida, igual mi abuela Dorotea Calderón y mi madre Graciela Velázquez Calderón. Entonces prácticamente esa etapa de mi vida pues fue felicidad. Claro que uno de niño pues quisiera estar haciendo otras cosas en la calle, o quizás llevando una niñez así como más compartida con los demás niños, pero más sin embargo yo me remonté mucho al tema de la iglesia, preferiblemente por el quehacer de mi madre, que era muy activa, tanto mi abuela como mi mamá. Muy bien, eso a ti te prácticamente ellas sembraron una gran semilla en ti, o sea, el amor de Dios, la búsqueda de Dios, y posiblemente pues el tener una forma de pensar diferente a muchas personas. Ahora, eso para ti significó pues una gran bendición, ¿sí o no? Así es. Fue una bendición grande porque entré también a los años de la adolescencia, y pues era obligatorio asistir a la iglesia, era obligatorio estar en la misa, era obligatorio estar en los rezos. Mi mamá estaba en todos los rezos de difuntos, ahí sí que de la Virgen Milagrosa. Yo crecí en la colonia La Verbena de la zona 7, afortunadamente en una colonia marginal, pero de una comunidad bastante espiritual. Entre los 12 años me incorporé a la Renovación Carismática Católica, una gran bendición para la colonia, muchos convertidos, y a muy temprana edad pues empecé a servirle al Señor en lo que Él me había llamado. En este caso pues cantábamos en el coro con mi mamá, y pues a posterior, muy jovencita, pues empecé a dar pláticas, e incluso me incorporé a las comunidades de base de esa época con los sacerdotes, sacerdotes muy entregados y muy activos en la comunidad, una comunidad bastante ferviente, bastante espiritual, y que cada día se convertían más personas, hombres y mujeres y jóvenes también. Ahora cuéntanos un poco, porque todos en la vida tenemos etapas de tu niñez. Por lo que veo, fue una niñez realmente, por decirlo así, sana, tranquila, con buenos ejemplos. Sí. Pero normalmente nuestra vida tiene varias etapas, y muchas veces no es porque alguien no nos haya enseñado buenos principios o valores, sino porque nos vamos tomando decisiones a veces equivocadas. Tú llegaste a una etapa de tu vida donde pues ya la situación cambió. Entonces quisiera que nos compartas, después de esa vida tan tranquila, de rezos, de oraciones y todo, pero luego vino una etapa que tú no te la esperabas, pero que tal vez por ser joven, pues lógicamente te trajo consecuencias que vinieron a afectar tu vida. Así es. Pues pues pasé muchísimos años desde niña, siempre frente a la iglesia, asidua, constantemente, y creo decir de que mi niñez y mi adolescencia son los años más hermosos de mi vida. Lógicamente, pues entre las precariedades de la casa, pues nunca faltaba lo necesario, como una gran bendición por parte de mi madre. Mi papá siempre vivió con mi mamá, mas sin embargo, pues fue un hombre bastante desamorado. Era el contraste, ¿verdad?, de lo que mi mamá era. Mi mamá mantenía muy unida a la familia. Fuimos 5 hermanas, mi primera hermana murió y mi última hermana también. Entonces somos 3 hermanas que estamos vivas. Ellas murieron muy pequeñitas. Mi primera hermana sería la más grande y la más pequeña, 3 hermanas.
Posterior a eso, pues mi mamá en su humildad y sencillez, ella nunca trabajó, pero fue una gran persona, muy buena administradora de lo que mi papá le da. Mi papá trabajaba en la municipalidad, era vigilante de mercado, de ahí se jubiló con el ICSI, con la municipalidad de Guatemala, y entonces pues logré por lo menos tener los mínimos estudios que mi mamá me pudo dar, ¿verdad? Hasta ese momento, hasta un tercero básico. Y posteriormente pues empecé a trabajar bastante joven y seguí estudiando, y luego pues ingresé a la Universidad de San Carlos de Guatemala para estudiar la carrera de Derecho, y creía pues que era una carrera que me interesaba mucho también por la parte social, ¿verdad? No solamente por una superación personal, sino que con esa carrera pues en ese momento también yo pude ayudar mucho a los equipos de trabajo, porque trabajaba a nivel nacional en todas las comunidades. Ahora en tu vida personal, esa parte a la que realmente el día de hoy estamos como enfocadas a poder ir más allá de la vida personal, la vida emocional. Para ti, ¿qué significó esa parte, podríamos decir, de los 18, 17 años hasta cierta edad? Bueno, pues te voy a ser sincera, yo no sentía mucha vocación, como decir, el matrimonio, la verdad, voy a ser sincera. Me encantaba la vida, o sea, un poco más independiente, porque eso me permitía estar en la iglesia con más tiempo. Salía a la universidad, inmediatamente ya estaba incorporada a las actividades de las comunidades, eran bastantes, hacíamos asambleas en la calle, etcétera, etcétera, pero tuve muy pocos novios, te soy sincera. Esa es la parte más difícil de mi vida. Un par de novios, podría decir, no estaba como en esa vocación del matrimonio, mas sin embargo, me comprometí con un joven en esa primera etapa, entre los 18 años, recuerdo bien, entre esos 18 años era como mi segundo o tercer novio, sin mucho, yo no mucho era asidua a ese tema. Pensé un día que podía haber sido monja, pero quizás no pude entender bien mi vocación para ese momento. No era tan joven, pero sí acababa de salir claro. Ya estaba entrando a los jóvenes maduros. Y pues me comprometí con un joven bastante humilde, bastante sencillo, con el cual tuvimos un año de noviazgo, y pues la iglesia me estimaba mucho, yo estimaba mucho hasta hoy día, ¿verdad? La gente que amo tanto en el nivel espiritual, existe para mí un gran amor, un gran cariño a las comunidades de la verbena de la zona 7, donde yo creció mi gente. Mas, sin embargo, me comprometí con este joven para el matrimonio, porque esa fue mi primera etapa, y entonces pues tenía asesores espirituales, habían padres bastante innovadores y bastante metidos en el tema de la renovación, y crecían los cursillos de cristiandad, crecían todos los movimientos de la iglesia. Pero más sin embargo, cuando ya faltaban 2 meses para mi matrimonio, entonces pues el joven tuvo un accidente y falleció a unos 2 meses de que ya estaba preparada la parte civil, ¿verdad? En la municipalidad de Guatemala. Entonces faltaba poquitos días, más sin embargo pues me tocó vivir esta experiencia. Una persona muy correcta, una persona que yo quería mucho y que quería a mi familia también. Más sin embargo pues cancelé la boda civil y luego cancelé la boda por la iglesia, que era en el mes de julio la civil, y en el mes de septiembre, un 3 de septiembre, yo me casaba por la iglesia. Pues esa fue mi etapa. Un año después contraje matrimonio con otra persona que conocía yo de tiempo. Me comprometí en matrimonio, así breve, porque podríamos decir que era un caso diferente, mas sin embargo sí nos conocíamos, pero él no era de la iglesia. En cambio el otro joven pues sí se había adaptado, ¿verdad? Él no era de la iglesia, tenía otra manera de vivir, más sin embargo pues lo conocí, y hubo un asunto muy importante, que él vivía con sus 3 hijos. Entonces prácticamente, ¿verdad?, al momento ya de comprometerme, pues él nunca me negó que estaban sus 3 hijos, entre 5, tenía el otro como 7 y 8 años la niña, eran 2 varones y una niña. Pues ellos desde el momento que me conocieron, sinceramente no sé por qué sintieron o pensaron que yo sería su mamá, porque fue así muy inmediato. Desde el primer día ellos me abrazaban y llegaban y empezaron a conocer a mi familia, y como que tenían una gran necesidad. Obviamente yo empecé a preguntar por la mamá,
pero a él le habían quedado sus hijos pequeños y la señora pues había hecho otro hogar y se había marchado desde años atrás y había dejado solo a los niños con él. Y al final pues tomé la decisión y un año después me casé con el papá de los niños y los niños vinieron a vivir conmigo. Ahí comienza Esa es lo una más parte. difícil Ahora de mi vida. vamos a ir por el tiempo, no podemos Sí. como profundizar Exacto. o en tanto, pero vamos a ir a esa parte de dónde empieza realmente tu situación difícil, ¿verdad? Dónde empieza tú a experimentar algo completamente diferente de lo que ya hablamos, lo que habías vivido de esos años para atrás. Así es. Te casaste con él, me casé, la iglesia me dio una gran bienvenida. Él te llevó a los niños y bueno, como quien dice, bueno, tienes la decisión o me aceptas con mis 3 niños y tú de 18 años o no. ¿Hubo alguna manera de que él te prácticamente como que no te obligó, pero posiblemente te dijo, bueno, esa es mi condición y tú tenías que aceptarlo así? ¿Así fue? Sí, lo acepté y los niños pues fueron para mí como hijos en los primeros meses, o por qué no hablar tal vez un año. Mas sin embargo pues todo lo que yo miraba se convirtió en una terrible pesadilla, ¿verdad? Entonces vino muy rápidamente un cambio a malos tratos, a pesar de que yo pagaba el alquiler de un pequeño apartamento. Él dejó de trabajar, en ese momento me quedé con la responsabilidad de los niños, pagaba el alquiler, pagaba la universidad, no dejé la universidad, no dejé la iglesia, yo iba constantemente, salía a la universidad. Hice mi carrera durante ese tiempo, pero más sin embargo pues comenzó la etapa más difícil en mi vida. Y como no había tenido, era una niñez feliz y una adolescencia también, entonces pues pasé de lo más duro, de vivir en la casa, porque no podía vivir él ahí porque estaban los niños. Entonces mi madre y todos me apoyaban, mis hermanas también. Más sin embargo pues empecé a vivir toda esa violencia doméstica, ¿verdad? Al extremo pues de que por poco me mataba. Por poco me mata. Él iba a la iglesia, pero solo se quedaba afuera. Los que sí iban eran los niños, recibieron sus sacramentos, los bauticé, primera comunión y confirmación. Adherí a la familia de él, a este buen vivir entre la iglesia los acogió, me querían a mí, yo los amaba a ellos. Entonces toda la gente me ayudaba, toda la gente me llevaba comida, me daban esto, me daban el otro. Porque económicamente, aunque yo ya trabajaba con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en el Hospital San Vicente, sin embargo los recursos eran muy precarios para poder sostener a los 3 niños y aparte de eso, pues estar viviendo ya un alcoholismo de mi ex marido, ¿verdad? Porque sí, tuve que llegar. Y entonces pues empecé a vivir el sufrimiento del alcoholismo, luego vino la drogadicción. Y muy rápidamente pues me dejó sin nada, ¿verdad? Entonces yo me quedé prácticamente en la calle, pues así los golpes, había un odio contra mí, yo no sabía ni por qué, porque yo pues no era la causante de esa situación de sus hijos, no sé qué había vivido esta persona, pero más sin embargo era muy constante el odio, ¿verdad? Y odiaba tanto ver mi Biblia, odiaba tanto ver mi quehacer, ¿verdad? Porque mi quehacer estaba muy ligado a la iglesia y en eso mi mamá en 1999, mi mamá falleció. Entonces al fallecimiento de mi madre, anteriormente falleció mi abuela, luego mi madre, entonces prácticamente me quedé en una situación de indefensión en el sentido de tener personas muy cercanas que pudieran apoyarme. Entonces solo me hice acompañar por la comunidad y por mis hermanas que siempre estuvieron conmigo, porque los extremos de la violencia cada día eran más. Eran golpes, malos tratos, no había comida. Le decía a los niños están estudiando, no importa que ya no estudien, yo no tengo, yo no lo voy a dar. Entonces yo hice todos los sacrificios con mi familia de que los niños llegaran al 6º año, al 3º básico, y pues ya habían crecido. 10 años fue la situación más difícil que yo pude vivir.
No obstante que no, si me alejaba de la iglesia, pues era el temor más grande, pero él me esperaba con un machete, él me esperaba con un cuchillo, él me esperaba con las peores palabras, y creía yo que más que el alcoholismo y todo estaba poseído, porque yo llevaba una vida muy ferviente hasta el día de hoy. No puedo olvidar todo lo que Dios hizo por mí, pues porque fue el Señor el que me sostuvo, fue la gente que siempre estuvo conmigo, y de veras que embarazada de mi hija, que fue la que me quedó a mí de 3 meses, decidí, yo tenía un terreno que había conseguido por las negociaciones dentro del Ministerio de Salud, también soy sindicalista, una persona proactiva dentro de la defensa de los trabajadores, cerré mi carrera, terminé mi carrera, me especialicé en Derecho Laboral. Entonces toda esa situación pues me llevó finalmente a tomar una decisión. Platiqué con mi sacerdote guía, incluso tuve algunos retiros, hablé con Danilo Mejía. La gente de la renovación estaba ferviente en esa época todavía y estaba creciendo. Entonces pues recibí esa fuerza para tomar la decisión, y una noche agarré camino con todos mis niños, sumaban 5. Tenía a Eddie Emanuel, que sí era un poquito más grande, tardé bastante. O sea, los 3 más 2 tuyos. El que tuve primero fue Eddie, pero mi último embarazo llevaban ellos 5 o 6 años de diferencia, que fue mi niña, que nació mi hija. Al nacer mi hija, pues las condiciones en que ella nació fueron peores, ¿verdad? Porque él había perdido ya la noción del tiempo. Entonces miraba cosas, miraba hombres en la casa, me ponía cuchillos, me amarraba las manos, me tiraba por allá a la niña, y como ya no estaba mi mamá como muy cerca, entonces pues fue ahí donde yo tomé la dirección espiritual y tomé la decisión de dejarlo. Y obviamente no podía dejar a sus hijos, porque para mí eran como hijos. Mi familia se había constituido en familia de ellos, y además estábamos obligados a dar este testimonio, no los podíamos abandonar, porque nosotros habíamos sido educados dentro de la fe cristiana católica, y entonces estábamos sumamente comprometidos con Dios y con la gente. Entonces no podía dejar a los niños. No podía dejarlos como abandonados, sabiendo que nadie era responsable de ellos. Sí. Ahora, tomé dentro de ti, ¿qué era lo que te movía a aceptar toda esa situación? ¿Estabas demasiado enamorada de él, o te presionaba, o qué era lo que a ti te mantenía prácticamente en esa vida de sufrimiento? Porque imagínate pasar 10 años así con un hombre que no trabajaba, que no era responsable de sus hijos, que te dejó así como que gratis a sus 3 hijos. Prácticamente, ¿qué era lo que tú te movía a aceptar todo eso? Pues esa ya también es otra historia de coacción y amenazas que viví durante todo el matrimonio. Entonces, pues él, digamos, salíamos y me decía que creo que no va a alcanzar el tiempo como para explicar esa vamos a tener totalidad. Una segunda parte, no te preocupes. Entonces sí viví bajo coacción y amenazas. Entonces la parte más dura era que, como estaba casada por la iglesia y todo mi matrimonio, entonces yo no mucho había entendido si someterme a esas disposiciones de arbitrariedades en contra de mi persona y vejámenes constantes hacia mi persona, o debía de entender la palabra de Dios como Dios manda. Creo que no la estaba comprendiendo bien, y a eso se debió entonces la dirección espiritual y la consulta a mi papá cuando tomé la decisión, ¿verdad? Muy bien. De abandonar. Entonces veamos que aquí vamos realmente sacando conclusiones, ¿verdad? Primero, que muchas veces nosotros, a pesar de tener una formación, a pesar de tener esos valores, que en la segunda parte vamos a ver que sí vale la pena el mantener esa semillita que sembraron nuestros padres, porque eso nos va a sostener a nosotros. Creo que lo que a ti te sostuvo realmente con todo lo que viviste, creo que de repente te dejó hasta alguna marca en algún lugar,
porque realmente era mucha la violencia, ¿verdad? Así Un hombre es. no solo te golpeaba físicamente, sino que te golpeaba emocional y tu espiritualidad también pues fue lastimada, ¿verdad? Entonces, esto realmente nos lleva a pensar cuántas mujeres habrán allá afuera que siguen en esta situación y que bajo coacción, como tú decías, bajo amenaza, pues siguen prácticamente sufriendo mucha violencia, recibiendo muchas lastimaduras que al final se convierten en heridas muy profundas que a veces pues no sabemos si van a ser sanadas o no, pero lo vamos a ver en la segunda parte de este programa, que el tiempo se nos fue volando. Entonces no se pierdan la parte 2 de heridas del pasado, porque ahí vamos a sacar realmente a relucir todo lo que puede dejar como marca, como daño emocional, físico y espiritual a una persona cuando es prácticamente sometida o aceptó prácticamente ese tipo de vida, ¿verdad? Porque al final nos vamos a dar cuenta cómo es que nosotros podemos encontrar una solución. Así que no se pierdan el siguiente programa, que ahí tenemos la parte 2. Y muchas gracias, Nelly, por haber estado en esta primera parte. Gracias. Y ahora viene una parte muy importante, muy, ¿qué te dijera yo? Muy especial para la vida de tuya y para la vida de muchas personas. Así que los esperamos en el siguiente programa. Que Dios los bendiga. Y por favor, no dejen de estar con nosotros en el siguiente programa, porque es importante ver cómo va a terminar esta vida tan difícil que Nelly vivió por 10 años, pero vamos a ver ahora por qué ella está de pie, por qué está sentada y por qué realmente ella pudo salir de esa situación tan difícil. Así que nos vemos en el siguiente programa, si Dios lo permite, en la parte 2 de Heridas del Pasado. Comunidad Mujer Virtuosa de la Parroquia Santa María, Zona 17, presentó su programa Mujer de carácter más preciosa que una perla.